Capítulo 7. Segunda parte. Tomado del archivo del Observador de México, periódico nacional, a 8 de noviembre de 1995. Doble asesinato en la línea 7 del metro de la Ciudad de México. Ciudad de México. A altas horas de la madrugada, personal de vigilancia de la línea 7 del metro de la Ciudad de México reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida tendidos sobre la escalera de acceso a la estación de Barranca del Muerto. Gustavo Alarcón, de 43 años de edad, fue el encargado de hacer el macabro hallazgo. Eran como las 11 de la noche, casi la 1 de la mañana cuando me los encontré, dijo el testigo a este medio. Estaba haciendo mi rondín como siempre y me extrañó que escuché un grito. Cuando fui a ver ya nada más me encontré con los cuerpos tirados en la escalera. Al lugar acudieron los peritos y personal de la policía para hacer la investigación pertinente. Según mencionan trabajadores de la estación, no es la primera vez que mueren personas de manera extraña en los pasillos o incluso en los mismos vagones. Sin embargo, las circunstancias en que los cuerpos fueron hallados apuntan a que se trata de un asesino que calculó fríamente sus movimientos. Los servicios de medicina forense han revelado que ambas personas murieron por desangramiento. Tomado del archivo del Observador de México, periódico nacional, a 10 de noviembre de 1995. Joven estudiante desaparece en Barranca del Muerto, Ciudad de México. Ayer por la tarde se reportó la desaparición de Alberto Fernández León, joven estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien iba de camino a casa tras salir de una fiesta con sus amigos. El muchacho de 18 años de edad fue reportado la mañana del jueves 9 de noviembre y las autoridades ya han iniciado una investigación para dar con su paradero. Jimena González, amiga de Alberto, dice ser la última persona que lo vio cuando se despidieron en Barranca del Muerto, donde el joven se encontró con otro muchacho que lo esperaba ya en las escaleras de acceso. Según la amiga del desaparecido, el otro muchacho iba vestido totalmente de negro y llevaba un sombrero de ala ancha. Las autoridades ya se encuentran buscando a Alberto Fernández y su acompañante, principal sospechoso de su desaparición. Tomado del archivo web de Telediario MX, sitio de noticias, a 24 de noviembre de 1995. Joven se suicida en un conocido bar de la Zona Rosa. Dos de sus acompañantes se encuentran desaparecidos. Ciudad de México. La noche del pasado 23 de noviembre, una pareja que transitaba por la calle Amberes en la colonia Juárez reportó el hallazgo de un cuerpo colgado en el callejón de un conocido bar gay de la ciudad. Alonso Rivera Díaz, de 18 años de edad, llevaba colgado del balcón del segundo piso aproximadamente una hora, según agentes del Ministerio Público. Testigos afirman que Alonso era un cliente habitual en el bar Golondrinas y llevaba ofreciendo servicios sexuales por alrededor de un año. Gabriel Ordaz, bartender, sería la última persona en ver a Alonso con vida. Estaba acompañado por dos jóvenes más, declaró. Uno era delgado y se veía bastante maricón, y el otro estaba vestido totalmente de negro y se veía algo enojado. El testigo afirmó que Alonso discutió con ambas personas y posteriormente subió al segundo piso con el muchacho de negro. Posterior a ello, jamás se les volvió a ver. Se cree que la muerte de Alonso pueda tratarse de un crimen pasional y que por la descripción de uno de los sospechosos, posiblemente esté relacionada con la desaparición de Alberto Fernández, que fue visto por última vez en Barranca del Muerto el pasado 9 de noviembre. Tomado de misteriosmundiales.com, portal web de entretenimiento. Posteado el 20 de abril de 2011 por David Candelario, cuentista e investigador. Las desapariciones masculinas en la Ciudad de México y su relación con el vampiro de Barranca del Muerto. El DF es uno de los lugares más enigmáticos de todo México. La capital que alguna vez fue la Gran Tenochtitlan, cuna de la cultura azteca, encierra en sus calles, en sus bosques y en sus delegaciones millones de leyendas de todo tipo que son capaces de capturar la imaginación de cualquiera y de atemorizar incluso al más escéptico. La Ciudad de México tiene historias de fantasmas hasta para aventar al cielo, relatos de asesinos que le pondrían los pelos de punta incluso al mismísimo Jack el Destripador, y misterios que dejarían con la boca abierta hasta el propio Jaime Maussan. Sin embargo, si un sitio en verdad resulta aterrador, ese sin duda alguna es el metro, que en sus túneles y estaciones esconde enigmas de toda índole.
Uno de estos sitios es por supuesto Barranca del Muerto, la última estación de la línea 7 del metro, que si su nombre no te pone los pelos de punta, seguramente lo harán sus leyendas. Fundada el 20 de diciembre de 1984, la línea 7 es la más profunda de todo el sistema metro y según los supersticiosos, la que más cercana está al infierno. Es uno de los lugares más transitados de la Ciudad de México y la última estación, la ya mencionada Barranca del Muerto, se encuentra ubicada al sur de la ciudad en la alcaldía Álvaro Obregón. Se cuenta que en la época de la Revolución Mexicana, allá por 1910 y 1920, la geografía del lugar constaba de una enorme barranca tan grande como la avenida misma y que debe su nombre a que los soldados tiraban los cadáveres de sus enemigos en dicho lugar. De ahí que incluso se hable de apariciones fantasmales que usan ropa de los tiempos de don Porfirio Díaz. Y como podrán ver en el título de este post, uno de los iconos más aterradores de la estación es el llamado vampiro de Barranca del Muerto, una suerte de conde Drácula que ataca a quien tiene la mala fortuna de quedarse solo en el último vagón del metro a altas horas de la noche, cuando según se dice suele atacar. Aunque claro, si son personas de la comunidad gay, sabrán también que en el último vagón habitan criaturas que no precisamente te chupan la sangre. Es curioso que varios de los vagones de la línea 7 tienen letreros que advierten de esto, aunque no de forma explícita, con la leyenda "evite quedarse dormido". Muchos dirán que es por la inseguridad latente que se vive en el metro, que incluso puede resultar más aterradora que cualquier leyenda, pero otros más aventurados aseguran que es por el vampiro o por las miles y diabólicas apariciones de las que se habla, como la mujer sonriente, por ejemplo. Testimonios que se limitan solo a eso, sin pruebas que corroboren sus relatos. Alegan haber tenido encuentros con esta misteriosa criatura de ultratumba. Una de las más famosas es la que habla de un anciano que, según quien lo cuente, es un joven o un señor de mediana edad que se quedó dormido en el último vagón del metro cuando éste hacía su último recorrido. Dice la leyenda que cuando el tipo despertó, no muy lejos de él había una criatura medio humana, medio murciélago, que estaba chupándole la sangre a otra persona, que algunos dicen era un vagabundo. Cuando el hombre se percató de lo que estaba pasando, no dudó en salirse por una de las ventanas del vagón y escapar. Supuestamente la criatura lo persiguió por un buen tramo y más tarde lo perdió de vista cuando llegó a la salida de la estación, donde al toparse con dos policías contó su relato. Y a pesar del terror evidente en los ojos del testigo, nadie le creyó. Personalmente, querido lector, creo que este tipo estaba drogado si es que tal suceso llegó a ocurrir. Pero eso no es todo. Más allá de los múltiples avistamientos del supuesto vampiro, una particular figura ligada a desapariciones también se relaciona a esta leyenda. La leyenda de un hombre que a veces es descrito como un muchacho o como un anciano. Hombre al que han llamado el Catrín, por lo elegante de su vestimenta descrita por quienes lo han visto. La primera vez que se habla de este Catrín es en el diario El Observador de México en noviembre de 1995, cuando se reportó la desaparición de Alberto Fernández León, estudiante de la UNAM, que, según un testimonio de su amiga, fue visto por última vez al lado de un muchacho vestido de negro, bastante elegante y con un sombrero de ala ancha, misma descripción que coincide con al menos 10 desapariciones más reportadas en distintos puntos de la Ciudad de México, 4 de ellas en Barranca del Muerto. En fin, la segunda vez que se habla de este enigmático personaje es en ese mismo año, pero ahora en un concurrido bar de la Zona Rosa, donde un joven de la comunidad gay comete suicidio. Según quienes lo conocían, su nombre era Alonso y tenía los 18 recién cumplidos, aunque llevaba ejerciendo la prostitución desde que era un menor de edad, porque sus padres lo habían echado de su casa cuando lo vieron chupándosela a un vecino. Ya saben, elementos turbios que le añaden a las leyendas sin prueba alguna. Lo curioso es que en un informe de Telediario MX, el portal de noticias más importante de México, hace referencia a habérsele visto junto a 2 personas más, un muchacho gay y un elegante chico vestido de negro que, según la descripción, es similar al Catrín de Barranca del Muerto, que más tarde volvería a ser avistado en la colonia Portales. 2 semanas después se le adjudicarían a este personaje 2 desapariciones más, la de Benito Salas Ochoa en la colonia Portales, a quien se le vería con este sujeto entrando a un motel para jamás salir, y la de Samuel Pita Obrero, a quien se le vio por última vez en Barranca del Muerto con alguien con esta misma descripción.
La última vez que se habló de El Catrín fue el pasado 12 de febrero del presente año, cuando Valente López Zúñiga, de 22 años de edad, fue visto por última vez en la ya infame última estación de la línea 7. Venía de casa de su novio y fue interceptado en la entrada de la estación por una persona completamente vestida de negro, según confirman cámaras de seguridad. Lo curioso es que en la grabación, aunque se aprecia a Valente, no se distingue a su acompañante más allá de su ropa, como si el mismo no pudiera ser visto por la lente de la cámara. Inmediatamente la gente no tardó en señalar esto y en revivir una leyenda que llevaba muerta desde 1999, cuando se registró la 9ª desaparición correspondiente a Luis Ángel Galindo Mesa, de 27 años, maestro de danza que fue visto por última vez junto a un muchacho vestido de negro en un café de la colonia Roma. Quizá uno de los episodios más grotescos que rodea dicha estación es el de los 2 cuerpos mutilados encontrados en las escaleras de acceso de la estación ya mencionada. El suceso se llevó a cabo a finales de 1995, poco antes de que comenzaran las desapariciones relacionadas al Catrín, de quien ya repasamos su historia. 2 cuerpos masculinos fueron hallados sin una sola gota de sangre por un policía que, según dice, escuchó un grito poco antes de hacer el hallazgo. Y aunque salió en los periódicos y causó bastante pánico en la época, pocos fueron los medios que se atrevieron a abordar con detalle lo encontrado allí. Fue el periódico A Su Mecha, medio amarillista, quien cubrió la nota con lujo de detalle, mencionando además que las autoridades buscaban no darle mucha visibilidad a tan grotesco suceso. Los cadáveres correspondían a Lorenzo Pereira y Ángela Altamirano, quienes serían identificados más tarde como pareja. Especialistas dicen actualmente que aquel se trató de un crimen de odio homofóbico, uno bastante sádico, aunque en su momento el periódico A Su Mecha lo relacionó directamente con el vampiro de Barranca del Muerto. Lo primero es que, según los peritos, habían muerto al desangrarse, y lo segundo es que les habían cortado la cabeza y les habían metido ajo en la boca, una forma antigua de evitar que los fallecidos se convirtieran en vampiro. Y aunque tiene poca lógica que esto lo haya hecho el propio vampiro de Barranca del Muerto, puesto que los vampiros odian el ajo, se ha especulado que el propio vampiro tiene un secuaz que no es un no muerto. Ya saben, si Drácula tenía a Renfield, este vampiro mexa tiene a alguien similar, posiblemente a Chabelo, quien podría bien ser el vampiro. Los misterios alrededor de este caso posiblemente nunca se lleguen a resolver, puesto que entre inconsistencias y demás habladurías no hay pruebas concretas de la existencia de un vampiro, aunque se sabe con certeza que aún anda suelto por ahí un maníaco. Capítulo 8. Al día siguiente, Abby parecía seguir igual de enfermo. Su repentina mejora desapareció una vez que salió el sol. Su cuerpo igualmente parecía deteriorado. Durante la mañana, el pequeño grupo permaneció en la sala viendo la televisión al tiempo que esperaban al doctor Oliver Juárez, el amigo de Ro, especialista en enfermedades contagiosas. Oliver no tardó en ver las anomalías una vez que tuvo a Abby enfrente. Sintió frío tan solo de mirarlo. Era más un cadáver que una persona. Estaba tan pálido que incluso las venas de su cuerpo eran visibles. Estas a su vez tenían una coloración azul, casi morada. Daba la impresión de que iba a morir en cualquier momento, además de que el pobre estaba ardiendo en fiebre y empapado de sudor. El médico se apresuró a examinar al chico. Tomó unas muestras de sangre y de saliva con mucho cuidado. Las muchachas le explicaron qué es lo que había sucedido y Oliver se mostró extrañado. Mientras ellas hablaban, él parecía analizar la situación con bastante curiosidad y dudas, y aunque aquello se veía como tuberculosis, tal vez incluso como algo mucho peor, de algo estaba seguro. No era tuberculosis ni por asomo. Creo que su amigo tiene algo distinto, pero no sabría decirles exactamente qué es, explicó. Más allá del deterioro exterior, el muchacho se encuentra sano. No presenta infecciones de ningún tipo ni la presencia de alguna bacteria. Lo alarmante es esa herida sin cerrar, pero fuera de todo está bien. Espero que no sea diabético. Oliver también tomó muestras de María y de Ro.
Las chicas se encontraban perfectamente. Cuando abandonó el departamento, anunció que a más tardar en un día les enviaría los resultados de los análisis. Todo aquello había resultado tan raro para el médico que incluso llegaría a encontrar incongruencias en los estudios y también se llegaría a hacer preguntas de toda clase. A los 3 días, los resultados le llegaron a Ro por correo electrónico. Tanto ella como María se encontraban en perfecto estado de salud. Incluso Abby estaba bien hasta cierto punto. No mostraba señales de ningún virus o bacteria que afectara su sistema inmunológico. De hecho, este estaba actuando bastante bien y con normalidad. Lo que sí presentaba era un complicado cuadro de anemia. Oliver estaba intrigado por cómo había encontrado al chico en tal estado. Tenía toda la pinta de alguien que pierde litros y litros de sangre. Y sin embargo, a pesar de tener una teoría, esta no parecía tener ningún sentido. ¿Cómo podía alguien simplemente perder sangre y no dejar rastro? ¿Era aquello médicamente posible sin la presencia de aparatos especializados? Parecía algo propio de la fantasía. Era algo que no habría leído en una revista de divulgación o en un libro de texto, sino más bien en una novela de fantasía o en una película de clase B. Nadie tenía tuberculosis. Lo mejor sería el cambio de aires. Quizá eso le sentaba bien a todos. «Alistaré todo para comenzar la mudanza mañana», dijo María tras un suspiro una vez que terminó de leer. «Quizá pasado mañana podamos irnos. Mientras tanto, tenemos que hacer algo con Abby». El chico dormía tranquilamente sobre el sofá. No roncaba ni parecía moverse. Estaba vivo, pero no daba esa impresión. «¿Transfusiones de sangre?», sugirió Ro. María asintió con la cabeza. No tenían de otra. Conforme los días transcurrieron, las cosas no parecían mejorar. El día de la mudanza, Ro consiguió equipo necesario para hacer las transfusiones y por la mañana, antes de irse, Abby recibió el primer litro que le hacía falta. «Ya no te ves tan culero», bromeó María una vez que terminaron el proceso. El chico parecía haber recuperado algo de color e incluso el brillo de sus ojos había vuelto. Se veía más vivaracho e incluso sorprendía el hecho de que no estuviera dormido. «Me he visto peor», respondió él y luego lanzó un largo bostezo. «¿Ya se fue Ro?» «Ya. Fue a su departamento a darse un regaderazo y a cambiarse de ropa. Ojalá vuelva pronto. Nos verá en la casa nueva». La chica guardaba cosas dentro de una mochila lisa de color negro. «En 10 minutos llegará el Uber. Tal vez nos veamos allá por la tarde. Tú tranquilo». «Genial. No quiero que me mates intentando inyectarme sangre». «No hay prisa», dijo ella. «No te quiero matar». «Aún», bromeó. Los próximos minutos ambos estuvieron en silencio, cada quien mirando las pantallitas de sus teléfonos celulares. Cuando llegó el Uber, María tuvo que ayudar a su amigo a subir al auto. Si bien había recuperado energías y no lucía tan enfermo, el pobre aún seguía estando bastante débil. Aún quedaba la posibilidad de que enfermara de nuevo y eso no la entusiasmaba demasiado. Estaba convencida, aunque no lo quería admitir, de que si descuidaba a Abby, posiblemente se encontraría con la muerte más rápido de lo esperado. El resto del camino, mientras se dirigían al nuevo departamento, María se la pasó charlando con el conductor de Uber. Habían estado discutiendo lo mucho que había aumentado la inseguridad últimamente y lo incompetente que era el gobierno. El conductor no titubeó al decir lo muy desgraciada que era la zorra de la jefa de gobierno y lo muy mal parido que resultaba el nefasto del presidente, un anciano senil y con un gabinete corrupto y pretencioso. María, que solía expresarse igual en redes sociales y en manifestaciones a las que asistía, no dudó en darle la razón. El sentimiento era mutuo. Abraham, por otra parte, permaneció callado. Miraba por la ventana mientras el coche avanzaba. El sol estaba poniéndose y cada vez se sentía mejor. Era como si la noche le diera fuerzas o por alguna razón le devolviera la vida que poco a poco se le esfumaba. Ni siquiera entendía la razón de aquello. No recordaba qué sucedía por las noches más allá de las agresivas pesadillas donde una sombra lo torturaba o los sueños eróticos donde un extraño le hacía el amor. Estaba tan confundido que lo único que deseaba era llegar a casa y descansar, o tal vez a cenar algo. Al cabo de un rato el Uber llegó a su destino. Abby se había dormido, así que lo tuvieron que despertar. Al lugar los recibió don Octavio González, quien les rentaba el departamento. «Bienvenidos», dijo el hombre.
Bienvenidos a su nueva casa, sonrió. Capítulo 9. Bienvenidos, dijo don Octavio González. Bienvenidos a su casa. La sonrisa del hombre tenía cierto aire extraño y malévolo, pensaría María una vez que lo tuvo enfrente. Sus dientes eran pulcramente blancos, y si la vista no le fallaba, juraría que el tipo tenía los dientes ligeramente filosos. Sin embargo, aquello no eran más que imaginaciones suyas. Había tratado con don Octavio hacía ya casi 2 semanas y el hombre parecía alguien respetable. Según recordaba, tenía 56 años, aunque la verdad aquel día lucía más joven, como si rondara los 30 o los 40. Iba vestido completamente de negro y llevaba el cabello peinado hacia atrás. Sus ojos se veían amarillos e inyectados en sangre, probablemente porque el sujeto era un fumador empedernido que no soltaba el cigarro ni a golpes. No tenía manchas o lunares reconocibles y parecía más bien que su piel curtida habría tenido la apariencia de la cera en sus años de juventud. María pensó que si el tipo tuviera la nariz aguileña sería la mera imagen del mal, como si tuviera al diablo enfrente. Por otro lado, el hecho liso y llano es que la nariz respingada y llena de pelos en las fosas nasales de su casero le daban más bien un porte bonachón. «Buenas tardes», saludó María algo desconcertada, apenas reconociendo al casero. «¡Santo cielo!», se sorprendió él a ver a Abby. Esbozó una mueca de preocupación y se apresuró a ayudar al muchacho a caminar. «¿Pero qué le ocurre a este niño?» «Aún no lo sabemos exactamente. El doctor cree que pueda ser anemia». «Madre santa, esto es malísimo». «Sí, bueno». Ella esbozó una sonrisa. «Él es fuerte, no se rinde». Abby sonrió. Sintió una calidez enorme al pisar aquel lugar. Se encontraba tranquilo y con la ayuda de don Octavio mucho más. Era como si de repente hubiera vuelto a casa de sus padres donde el ambiente familiar resultaba ameno. Solo que aquello era más diferente. Era mejor. Una voz abrasadora le susurraba algo al oído. La melodía que retumbaba dentro de su cabeza era algo indescriptible. No quería irse jamás de aquel viejo edificio de fachada antigua. Aquel sin duda alguna era el sitio al que pertenecía. Pero la voz, esa seductora voz. «Hijo, ya verás que en un par de días estarás fuerte como un toro». Octavio ayudaba a Abby a subir las escaleras de la entrada. Por otro lado, ya no hacía mucho esfuerzo. El atardecer había comenzado y se sentía de maravilla. Gracias a Dios esta es una zona segura. María cargaba un par de mochilas. ¿Vio las noticias? Sí, pobres muchachos. ¿Quién sabe cuánto loco hay allá suelto? Ya van 3 esta semana, todos gays. Los crímenes de odio en este país son una aberración. El tono de voz de Octavio se notaba condescendiente. Sin embargo, nada hace el gobierno para detener nada, ni siquiera los feminicidios. Es una realidad que todos aceptamos. De todas formas, yo no les recomendaría estar tan confiados. Había entrado al edificio. Hasta donde se sabe, ningún sitio es seguro para nadie. Al menos usted está segura del asesino, señorita. Es mujer. Le sonrió. María no dudó en soltar una mueca de incomodidad. Eso no me hace menos vulnerable a cualquier otro loco. Además, también soy gay. En teoría, soy alguien propensa a ser atacada. Ah, pero el loco no ataca mujeres. Una larga pausa se prolongó entre ambos. El silencio fue incómodo y al final María habló. ¿Y usted cómo lo sabe? Octavio la miró de reojo y esbozó una sonrisa apenas perceptible. ¿Por qué veo las noticias?
Al final de cuentas, don Octavio no era el hombre bonachón que aparentaba, y mucho menos le inspiraba a María la confianza que le había dado la primera impresión cuando se conocieron. Parecía más bien un tipo insensible, sarcástico y sin escrúpulos. Sin embargo, no se podía quejar mucho. No era el típico macho que no toleraba a los homosexuales, y mucho menos parecía ser alguien repudiable más allá de su forma de pensar. De hecho, parecía alguien decente sin mirar más al fondo. Aceptaba mascotas en el edificio y también parecía respetar a sus empleados, que a decir verdad eran muy pocos. No era un tipo que humilla. «Oye», exclamó el hombre antes de que comenzaran a subir las escaleras que llevaban al piso de arriba. «¿Qué carajo crees que estás haciendo?». El hombre se apresuró a salir del edificio. Un vagabundo llevaba varias bolsas negras arrastrando al interior del lugar y parecía dejar en el suelo un ligero rastro de sangre. «Eres un pendejo», gritó. «Te dije 1001 veces que no traigas esa porquería aquí». El vagabundo parecía no intimidarse tanto. Le prestaba atención al hombre adinerado e incluso parecía recibir bien la reprimienda, como si la mereciera. Es que nada, pendejo», comenzó a chasquear con los dedos en tono autoritario. «Ahorita vas y te regresas por donde viniste. Pero mete eso al congelador. Y por la puerta de servicio, movidito, no me importa cuánto te tardes». El hombre se acomodó el cabello con las manos y regresó. Volvió a sonreír al tiempo que el vagabundo desaparecía por la calle. «Mil disculpas», dijo mirando a sus clientes. Mi trabajador es algo lento». «¿Trabaja para usted?». María lo señaló con extrañeza. Algo se le hizo conocido en el vagabundo. Ocasionalmente, comenzaron a subir al piso. «Hace mandados para mi negocio». La chica lo miró con curiosidad, como si no creyera aquella historia. «¿A qué más se dedica usted, señor González?», preguntó. Bueno», dijo más relajado, «soy abogado. Trabajo para políticos normalmente. Hace un par de años que tengo una carnicería, la mejor de la Ciudad de México, y con las mejores reses traídas desde Hidalgo». Ahora reconocía al vagabundo. Era el tipo que le entregaba la carne a la señora en la colonia Portales, aquella que vendía tamales. René era su nombre. El tipo le había dado miedo a María. No es que discriminara a los vagabundos, pero aquel en particular daba miedo. No parecía ser una persona que estuviera en condiciones de trabajar haciendo entrega de carne para consumo humano. Además, ahora que tenía las cosas más claras, incluso se había hecho de un juicio más concreto y elaborado sobre su casero. El señor Octavio era un abusador. Cuando entraron al departamento, María sintió mucho frío. El lugar era amplio y muchas de sus cosas ya estaban acomodadas en su sitio. Había varias cajas marcadas y también apiladas en una esquina. Octavio sonreía de oreja a oreja, orgulloso del piso que le había rentado a aquellos chicos. El lugar era espacioso, oscuro y con eco. Lucía incluso más grande que la última vez, o esa era la impresión que le daba a la muchacha. Un hogar amplio es lo que quería, y lo había obtenido, aunque aquello parecía más bien lúgubre, más propio de una mansión o algo por el estilo. Abby y la chica entraron. Mientras ella se detuvo en el umbral de la puerta, él se apresuró y corrió en dirección a todas partes, emocionado. Le gustaba. Era un lugar hermoso y acogedor, incluso cálido. Se sentía en casa. La expresión de incomodidad de María apenas se podía disimular. Contrastaba con la felicidad en el rostro de su amigo. Estaba por fin en un verdadero hogar. «Espero que disfruten del lugar», dijo Octavio. «Si necesitan algo, solo llamen a la recepción. Mi secretario los atenderá. Descansen». «Gracias», respondió María. Cerró la puerta detrás de sí y miró a Abby. Estaba mirando por la puerta que daba al balcón, como ido. A la chica aquello le llamó la atención. Se acercó por detrás de su mejor amigo y le tocó el hombro. «¿Estás bien?». Abby no respondió. La sonrisa de su rostro se había borrado. Entonces lo vio. Sentado sobre el barandal metálico, un gato negro se relamía los bigotes y movía la cola de un lado a otro.
Capítulo 10. Cuando René dejó la bolsa ensangrentada dentro del refrigerador de la bodega, se apresuró a cerrar este con doble candado y escondió la llave en el bolso derecho de su pantalón. Encorvado y con un intenso dolor en su espalda del que apenas se podía percatar, el vagabundo cogió hacia una esquina en la habitación y se apresuró a quitar cajas llenas de cosas inútiles, adornos navideños, herramientas y ese tipo de basura. Retiró pues una manta empolvada de un mueble rectangular que tendría al menos 1,5 metros de altura. Era un espejo cuarteado, pero que en el reflejo aún se notaba intacto. Su mirada vidriosa e inyectada en sangre desapareció al instante una vez que se miró. Ya no estaba chaparro y jorobado, ni sucio ni casi calvo. Sus dientes ya no eran amarillos sino blancos como perlas. Era de nuevo un muchacho vivaracho y atractivo, igual a como había sido hacía tanto tiempo. René se veía sexy y lleno de vida. Tenía la cintura delgada y llevaba el cabello por debajo de las orejas. Sus shorts de mezclilla se veían hermosos y hacían que sus piernas se vieran más gruesas de lo que en verdad eran. Resaltaban sus nalgas redondas y apretables. El top rosa que traía lo hacía ver más femenino e incluso los tenis que llevaba puestos lucían más blancos que nunca. Se amaba como era. Guapo. Más que eso, era lindo. Era el chico más bonito que cualquier hombre haya visto. Había estado con tantos en la cama y todos habían sido tan espléndidos con él. Lo querían por su belleza y por su carisma. Tan solo deseaba poder volver a tener aquel toque de nuevo. Quería que la gente no lo viera con repulsión sin motivo alguno, que no le escupieran ni le tuvieran miedo, que no cambiaran de acera cuando se lo toparan, o que no lo llamaran jorobado o cosas por el estilo. René no entendía nada de aquello. No era más que un joven muchachito de 16 años que se ganaba la vida haciéndole favores a su amo. Se miraba en el espejo y estaba igual de pulcro que siempre. El amo le había prometido vida eterna y eso le estaba dando a cambio de su servicio. Pero ¿por qué ya nadie lo quería? Pensaba que tal vez era el precio que debía pagar por servir a un monstruo. Belleza imperdible a cambio de que lo miraran como una bestia. A veces deseaba no haber caído en los encantos de aquel hombre tan bello, de aquel muchacho de ojos verdes con el que se había acostado. Prefería que la gente lo siguiera amando a ser invisible. Su único consuelo era aquello, el poder verse al espejo y saber que aún conservaba su belleza adolescente después de tantos años. René estaba enamorado de sí mismo, pero quería que los demás también lo amaran. Quería tener la misma atracción que tenía su amo con otras personas. Lo único que no entendía era por qué él no podía hacer lo que hacía su amo. Si eran de la misma clase, ¿por qué él era diferente? ¿Por qué él tenía que hacer el trabajo sucio? ¿Por qué la gente lo llamaba loco? Cuando María se alistaba para irse a dormir, algo la alertó. Iba saliendo del baño y un ruido llamó su atención en el pasillo. «¿Abby?», llamó, pero no hubo respuesta. La chica se detuvo un instante. Las luces estaban encendidas y un silencio sepulcral inundaba el departamento. Cuando se dispuso a caminar, lo escuchó de nuevo, ahora más claro. Eran pasos pequeños. «¿Ro?», dijo un poco más nerviosa. «¿Ro, eres tú?». No hubo respuesta. Siguió avanzando. Lo único que notó fue la sombra proyectada en la pared. Era alargada y parecía ser la de un hombre alto y de nariz respingada. Llevaba un sombrero de ala ancha y parecía tener largas uñas, casi como si fueran las de un ave rapaz. La sombra estaba detrás de la suya y parecía que le iba a sostener el hombro. Gritó y se giró de forma súbita, cayendo de culo sobre el suelo. Nada. «¿Abby?», volvió a llamar. «¿Ro?». Estaba alterada. Lágrimas comenzaron a hacerse presentes en sus ojos. Aquellos extraños pensamientos estaban por volver a su cabeza, pero ella no lo podía creer.
Ni siquiera se quería imaginar la palabra que su cerebro ya le estaba diciendo a gritos. La sombra le recordaba perfectamente a aquella película que había visto en Halloween con su novia. Era en blanco y negro y contaba la historia de un hombre que tenía que vender unas tierras a un sujeto extraño. Pensó entonces que... gritó. Una figura oscura saltó sobre ella y le rasgó el pecho. La sangre no se hizo esperar y cuando el gato cayó al suelo, huyó en dirección a la puerta. Lo hubiera atrapado de no ser porque en ese preciso instante Ro la abrió y el animal escapó. ¿Estás bien?, preguntó confundida. Roel se llevó ambas manos a la cara, igualmente asustada. «Oh, Dios mío», soltó. «Maldito gato», se quejaba María entre sollozos. «Lo voy a desollar vivo». «Déjame ver eso». Ro la condujo al sofá. Miró rápidamente y fue en dirección al baño. Cuando volvió con el botiquín de primeros auxilios, intentó saber qué había ocurrido. María le contó todo al tiempo que lloraba. Al cabo de unos minutos se tranquilizó. «No entiendo», decía Roel claramente perdida. «¿Dices que Abby no ha dicho palabra alguna desde que vio a ese gato y ahora de la nada te ataca? ¿Qué lógica tiene?» «Ninguna». «Tal vez te estás imaginando cosas. Deberías tomarte un descanso de YouTube, de los misterios y de cualquier cosa que altere tus nervios. María, te amo, pero no puedo cuidar de Abby y de ti al mismo tiempo. Estás muy alterada. Has tenido unas semanas difíciles». «Ro, te estoy diciendo que sé qué es lo que putas vi». Comenzó a llorar de nuevo. «No estoy loca, Roel. No estoy loca. Algo nos pasa y estoy seguro de que es una de esas cosas». Roel suspiró. Se acercó y abrazó a María. «Ya, mi amor. Ya», dijo consolándola. «Es solo que todo suena tan extraño». «Creo que algo nos acecha». María sorbió por la nariz. «Algo extraño y no precisamente algo bueno. Esto pasa desde que Abby enfermó, estoy segura. Ese gato o esa sombra o lo que sea», lloraba. «Eso nos está matando lentamente. ¿Y sabes al menos qué es?» Se miraron por un largo rato. María se jugó la cara e inhaló una bocanada de aire. «Si te lo digo, me metes en un manicomio». «¿Un fantasma?», Ro sonrió. La mirada de María, en cambio, permaneció seria. «Peor. ¿Un demonio?». «Muy parecido». La chica tragó saliva. «María, por favor». Y justo cuando Ro dijo aquello, algo las interrumpió. Un alarido bastante reconocible les heló la sangre. El llanto de un bebé provenía de la habitación de Abraham. Capítulo 11. Ro y María entraron de golpe en la habitación de Abraham. El llanto del bebé fue apenas algo momentáneo, pero fue tan claro que incluso Ro, siendo escéptica, pudo darse cuenta de ello. Había sido un sonido bastante nítido, algo de lo que nadie habría alegado que se trataba de un producto de la imaginación o alguna locura de ese estilo. Sin embargo, cuando entraron no había nada. La cama de Abraham estaba tendida y el chico no se veía por ninguna parte.
La puerta que daba al balcón estaba abierta de par en par y las cortinas que la cubrían revoloteaban con el viento que entraba. Ambas chicas se adentraron al cuarto con bastante miedo en sus corazones. Ni siquiera pensaron en que debían encender la luz. Simplemente entraron. «¿Abby?», llamó María. «Abby, ¿te encuentras bien?». Nada. Rose se acercó al balcón. Había una mancha negra en el barandal. Su textura era viscosa y su temperatura caliente. Parecía estar fresca. El pulso se le aceleró y una sensación fría recorrió su pecho cuando se percató de que era sangre. «¿María?». El tono en la voz de Ro delataba su miedo. «¿Qué pasa?». Ella se acercó por su espalda. «Mira», dijo señalando la sangre en sus dedos. «Oh, Dios». La miró a los ojos. «¿Habrá...?» «No». Ro se asomaba por el balcón. «No hay nada abajo. Tampoco hay rastro aquí». «¿Será del gato?». «Puede ser. No estaremos seguras hasta encontrar a Abraham». El llanto de nuevo. Esta vez se escuchó con más claridad. Estaba dentro de la habitación. Las chicas comenzaron a buscar rápidamente. De vez en cuando el alarido era perceptible, pero su fuente de origen seguía siendo un misterio. «Abraham», gritó María llena de desesperación. «Abraham». Y entonces sintió algo en la cara. Una gota le había caído del techo. La textura era similar a la del barandal. Sangre. La chica entonces alzó la mirada y junto con ella su novia, que se apresuró a encender la luz de la habitación. Gritaron. Ahí estaba, colgado boca abajo sobre sus cabezas, igual como si fuera una araña. Los ojos de Abraham estaban completamente rojos y el brillo en la pupila de sus ojos era verde, igual que los ojos de un gato. Su boca estaba llena de sangre fresca y el tono de su piel era terriblemente pálido, dejando ver incluso el color púrpura de sus venas. Súbitamente el muchacho avanzó a lo largo del techo y hasta descender por la pared, raptando como si fuera una lagartija. Cuando finalmente saltó al suelo, confrontó a Ro. Gruñó imitando a un animal. La chica entonces tomó la lámpara de mesa que estaba a un costado de la cama del chico y justo cuando éste se lanzó sobre ella, Ro se la rompió en la cabeza, tirándolo al suelo al instante. Abraham, o lo que fuera que aquello fuese, se limitó a dar un par de tumbos en el suelo, como si convulsionara. «¿Pero qué demonios es esto?», dijo Ro frunciendo el entrecejo. María se puso de pie. «Tenemos que regresarlo a su cama y amarrarlo si es posible. Sigue estando débil, pero ya ha comenzado a transformarse». Ro la miró sin comprender. ¿A transformarse? La chica sintió. «Ya me lo sospechaba», explicó. «No te dije nada porque pensé que creerías que estoy loca». «María, ¿de qué verga estás hablando?» «Ro, lo que te voy a decir va en contra de todo lo que tú crees. Suéltalo de una maldita vez antes de que Abby se despierte». Un silencio se sembró entre ambas. Creo que nuestro Abby es un vampiro». La noche pintaba para ser terrible y larga. El reloj marcaba las 2:15 de la madrugada y lo único que se oía muy de vez en cuando era el sonido de los autos en la avenida. Ro estaba inquieta y había bajado a recepción para distraerse un rato y tal vez para charlar con el dependiente. Fumaba un Marlboro y ya iba a la mitad de la cajetilla, a pesar de que le había prometido a su madre que abandonaría ese horrible vicio, y a pesar de que, como médico, era muy hipócrita de su parte ir por ahí diciendo que fumar estaba mal. Aunque, ¿qué más daba? Al demonio. Ella era estudiante y aún ni siquiera ejercía la medicina, aunque, a decir verdad, era bastante buena en ello. Estaba en todo su derecho de acabarse toda la cajetilla si le daba la gana. Además le ayudaba a calmar los nervios y eso era lo que más importaba aquella noche.
Ella y su novia habían encerrado a Abby en su habitación y lo habían amarrado con sábanas, igual que a Linda Blair en El Exorcista. María había improvisado un crucifijo con unas cucharas de madera y este a su vez lo había colgado sobre la cabecera de su amigo. Estaba convencida de que eso bastaría para detenerlo al menos hasta que consiguieran ayuda. Y si eso convencía a María, convencía a Ro. Después de todo, María era la experta en el tema. Era de locos. ¿Nerviosa, querida? El dependiente miraba a Roel caminar de un lado a otro en la recepción. Era un muchacho que no pasaba de los 20 y tantos y que en su opinión se miraba bastante gay. Era guapo, de aspecto bastante delicado y con bastante maquillaje en el rostro. Una loca, pensó. Algo, contestó Roel. Mi amigo está enfermo. Oh, qué pena, dijo el muchacho. Si hay algo que pueda hacer, no dudes en pedírmelo, mi amor. Gracias. ¿Y vienes mucho por aquí? No, pero planeo hacerlo. Mi novia vive en el 4º piso. Ya veo. Yo soy Roel. Alonso. Trabajas muy tarde, ¿no crees? La vida nocturna es mi fuerte, preciosa, sonrió. El día no es tan divertido. ¿Llevas mucho trabajando aquí? Un par de años. Es que se me hace tan raro. Desde que llegué no he visto a ningún otro inquilino y ni siquiera empleados aparte de a ti. Bueno, es que este es un edificio de departamentos. Normalmente quienes tienen pisos aquí viven en otra parte o muy rara vez vienen. Ustedes son los primeros que parecen quedarse en serio en mucho tiempo, explicó. Además no estamos solos, amor. Alberto debe andar por ahí. ¿Alberto? El chico de la intendencia. ¿Solo trabajan ustedes dos aquí? No, Alonso se miró las uñas. De hecho, Giovanni está pensando en contratar a alguien más muy pronto. Está casi dentro. ¿Quién es Giovanni? Ro miró extrañada al muchacho. Nuestro jefe, claro. Pensé que su nombre era Octavio. Octavio, sí. Alonso saltó sorprendido en su asiento. Soy tan malo recordando nombres. Roel miró al dependiente extrañada, sin entender qué estaba ocurriendo exactamente ahí. Por alguna razón su mente no le decía nada bueno. Pero ella no era de esas personas que creían en corazonadas. Estaba convencida de que aquello era estúpido. Además, había pasado por tanto aquel día que lo más probable es que se estuviera poniendo paranoica. Creo que me regreso con mi novia, dijo tras lanzar el cigarrillo al suelo y pisarlo con su zapato. Un placer conocerte. Abby no había podido pegar los ojos en toda la noche. Había ratos en que estaba lúcido y asustado, pero también había ratos en que su mente se nublaba y enormes lagunas se formaban en ella. Tenía miedo de estar una vez más frente a aquella cosa, fuera lo que fuera. Poco a poco se estaba transformando en un monstruo y eso es lo último que quería. Anhelaba con toda su alma poder ser libre de aquella maldición, si es que de una maldición se trataba. Quería desgarrar las sábanas y ser libre, pero también quería estar seguro y lejos de aquella pesadilla. Al menos ya estaba más tranquilo que la última vez. Después de haber visto al gato en el balcón, no recordaba absolutamente nada y pensaba que tal vez se había dado un golpe en la cabeza o algo parecido. O tal vez eso fue después. Le palpitaba el cráneo y sentía como si fuera a desfallecer, y a pesar de eso, no desfallecía. Se mantenía despierto, atado a no cerrar los ojos en toda la noche una vez más. «Ayúdame», dijo mirando al techo, apenas percibiendo el crucifijo improvisado que pendía sobre su cabeza. «Ayúdame, por favor». «No te escucha», respondió una voz proveniente de la oscuridad. Era una voz ya bastante conocida. Era jovial y femenina, pero al mismo tiempo autoritaria y aterradora.
Era aquel chico que en ocasiones tenía la pinta de un hombre que rondaba sus 40 y que también a veces parecía un anciano a punto de morir. Era la bestia, la sombra que lo tocaba por las noches y que lo había convertido en aquel demonio. Eres mío, Abraham. Eres mío, al igual que muchos hombres más. Cállate, por favor, No tiene caso que te resistas. insistía la sombra desde una esquina del cuarto. Solamente sus ojos verdes luminosos se podían ver y si acaso también el contorno de su sombrero de ala ancha. Ya casi eres parte de mis niños. No quiero, por favor. Abraham, no puedo dejarte libre. Me has decepcionado, mi amor. El monstruo finalmente se hizo presente a la luz de la luna. Era apenas un adolescente. Su cabello era castaño claro y sus ojos rojos y en ocasiones hasta verdes. Tenía una nariz respingada y una sonrisa atractiva. Sus dientes filosos eran visibles cada vez que hablaba y sus uñas largas parecían tener el filo de una navaja. Iba vestido por completo de negro y lucía exactamente igual al hombre que describían en los periódicos de internet. Aquel era el espectro que había matado a tantos chicos por tantos años y sobre sus manos llevaba cargando un bulto de no más de 50 centímetros. Estaba envuelto en una manta blanca cubierta de sangre y un piecito ya pálido se asomaba de esta. No te has terminado tu cena. «Aléjate», lloraba Abraham, Míralo nada más. dijo la criatura desenvolviendo al bebé. La piel del nene era morada, casi azul. Las venas ya eran visibles por todo su cuerpo y sus ojitos que antes habían sido de color avellana, ahora estaban completamente blancos. Aún le queda un poco de sangre. Come, No, que comas. no, por Dios, Bien, convino el monstruo. se lo daré a mis twins. Ellos lo devorarán hasta el último pedazo. Vete. Jamás me iré. Eres mío. La puerta se abrió. Era Roel. La chica suspiró. Su amigo seguía despierto, llorando. A su lado estaba el gato negro que había mencionado María. «Bastardo», maldijo. El gato gruñó. Capítulo 12. «Me cago en todo». María miró el espejo que tenía en la mano. El reflejo de Abraham apenas era una sombra. Se veía transparente, como si de repente el muchacho se comenzara a borrar. El chico dormía tranquilamente, pero ella parecía estar desesperada. «¿Qué?», preguntó Roel. «Mira, lo estamos perdiendo». «Maldita sea, pero ¿qué vamos a hacer? ¿No estamos en el puto siglo XIX? Habrá que pedir ayuda». «¿Pero a quién?». Ro comenzaba a irritarse. «¿Al padre Carras? ¿A Merry? ¿O a Van Helsing?», dijo con sarcasmo. «No perdamos la calma. María, por Dios, mira lo que está ocurriendo aquí». La chica permaneció callada. «Hay que hacerle otra transfusión», dijo. «Tenemos que mantenerlo vivo». «¿De qué servirá si en la noche se la saca el conde Contar?». «No, si lo mantenemos vigilado». Roel se tumbó al suelo, se llevó las manos a la cabeza y finalmente se acurrucó en posición fetal. «María, abre los ojos», se lamentó. «Esto no es una maldita película de terror. No van a venir los cazafantasmas ni Carlos Trejo. Abre los ojos. Abraham se está muriendo. Sí, algo le pasa, pero por el amor de Dios».
¿Qué? ¿No tienes ojos o no lo quieres aceptar? Mira aquí, Dan Scully. María se cruzó de brazos. ¿Qué sugiere la señorita escéptica? ¿Llamar a la policía? ¿Reportarlo a la prensa y buscar solución entre el público? Esto no es normal. No entiendo nada de esto. Roel lloraba. No entiendo qué mierda está pasando. Sácame sangre. Abby y yo somos O positivo. Hazle una transfusión. ¿Y qué sigue después? Yo me encargaré, pero necesito que hagas una transfusión. De lo contrario, morirá antes de lo que imaginamos. Al cabo de unos minutos, Roel le hizo la transfusión. La hizo a regañadientes. Estaba segura de que de una u otra forma iba a ser inútil de nuevo. El chico estaba más muerto que vivo y no daba señales de que fuera a mejorar. Lo del espejo sin duda alguna le había helado la sangre, pero imaginó que debía haber una explicación científica para ello. Igual que lo del techo. Era bien sabido que en algunas ocasiones las enfermedades mentales podían causar en el paciente reacciones que a primera vista podían parecer sobrenaturales, pero que al final del día no eran más que física y química. Aquellos síntomas normalmente se asociaban a la esquizofrenia o a padecimientos similares que afectaban partes delicadas del cerebro. La reacción sobre el individuo era tan poderosa que en ocasiones se asociaba a la posesión demoníaca, y eso, en su opinión, aunque aún con muchas dudas, era lo que ocurría con Abraham. Cuando terminó el procedimiento se tranquilizó. El color volvió al cuerpo del chico y este a su vez despertó. Se veía exhausto, pero ya era un avance. Charlaron por un rato e incluso bromearon, aunque con cierto temor en las palabras. El chico se comió medio plato de sopa y luego de eso se echó a dormir de nuevo. María se sintió extrañada. Era la primera vez que comía en varios días. Habrá que hacer turnos esta noche para vigilarlo, dijo Ro. Yo haré la primera guardia. Está bien. María leía un libro. ¿Me estás escuchando? Sí, es solo que... Mira, señaló una de las páginas. Era el libro que le había regalado Walter Mahesh. Hay tanto de dónde escoger. ¿Y estás segura de esto? Completamente. Mi amor, esto no es algo que podamos tomar a la ligera. Lo sé. Debemos manejarlo con precaución. Ya lo sé. ¿Y entonces? Pidámosle ayuda. Roel titubeó. No estaba convencida. Mucho menos al saber que la única persona en la que podían confiar era el tipo que daba el horóscopo en la televisión. De tan solo imaginar en qué resultaría aquello le daba escalofríos. Pensó incluso que hubiera sido más prudente llamar a un sacerdote, por más disparatado que aquello sonara. ¿Y crees que va a responder? María ya estaba desbloqueando su teléfono para enviarle un mensaje privado por Instagram. Tiene que... Suspiró. Hazlo. Llama a Walter. Dos meses antes. A eso de las 8 de la noche, Abraham se detuvo en la parada del microbús para esperar el siguiente camión que lo llevaría a su casa. Había varias personas caminando por la calle y la luz de los edificios y los postes de alumbrado le daban una iluminación bastante cálida. Tenía hambre y estaba exhausto. El día había sido bastante ajetreado y tenía todas las intenciones de llegar a su habitación para sentarse a escribir, a pesar de todo. Estaba convencido de que tenía que terminar su libro y mandarlo cuanto antes a las editoriales. Quería hacer un superventas, pero eso no se lograría solo soñando. Durante gran parte del día había estado pensando bastante, atando cabos y dándole estructura a la historia en su cabeza. Ya solo restaba plasmarlo. Bostezó. Una alerta en su cabeza se encendió rápidamente. De un momento a otro, el silencio reinó en la avenida y una bruma comenzó a descender. Apenas si se oía uno que otro automóvil pasando o el cuchicheo de la gente en los edificios cercanos. Maldita contaminación, susurró Abby para sí mismo al ver aquello. Al poco tiempo miró su reloj.
8:30. No había pasado ningún microbús y ya se estaba empezando a alterar. Aquello era raro, considerando que nunca tardaba más de 3 o 5 minutos. Las cosas comenzaron a ponerse más extrañas cuando escuchó pasos, primero a su izquierda y luego a su derecha. La persona de la izquierda parecía cojear, mientras que la derecha simplemente avanzaba muy lento, como acechando. ¿Hola? Entonces lo vio. No era muy alto, pero estaba parado debajo de un árbol en la acera. Era una figura redonda y curvada, que parecía estar inmóvil, observándolo. «Señor». La persona dio un paso al frente sin dejar ver su rostro. «Señor». Entonces se hizo hacia atrás dando un salto. Parecía haber gruñido y luego huyó, como si alguien lo hubiera regañado, o como si lo hubieran asustado. Abraham frunció el entrecejo. El corazón se le había acelerado y estaba sudando. Tenía frío e incluso pensó que aquel era él. Buenas noches. Una voz interrumpió sus pensamientos. Abby dio un salto y se llevó la mano al pecho. «Mierda», soltó. Disculpa si te he asustado. Era un muchacho no más joven que él. Iba vestido completamente de negro, aunque su atuendo más bien parecía inadecuado para andar por la ciudad. Llevaba un sombrero de ala ancha que lo cubría el rostro y una capa española que le llegaba por debajo de la rodilla. Se oía como alguien de no más de 16 o 18 años, y la forma en que decía las palabras le recordaba a un primo suyo que tenía en Puebla. Descuida. Abraham se secó el sudor de su frente. «Es que no estoy acostumbrado a estar aquí tan tarde». Eso parece. «¿Eres de por aquí?» Abby sintió confianza en el extraño. A pesar del susto, pensó que le sentaría bien algo de compañía en lo que llegaba el camión. El chico se descubría el rostro. Era bastante guapo. Su piel parecía como la seda y no había ninguna imperfección en ella. Sus ojos eran de un hermoso y refulgente verde y sus labios tenían una coloración roja bastante atractiva. Sí. Contestó el chico. Ya llevo unos años viviendo aquí. Una idea se cruzó por la mente de Abby. El porte del extraño le recordaba a alguien, pero no sabía exactamente a quién. Pensó también en las cosas que venían diciendo en las noticias desde hacía un par de años. Jóvenes desaparecidos sin dejar rastro. La mayoría eran homosexuales. Él no era homosexual, pero ¿eso qué importaba? Muchos de los hombres que desaparecían tampoco lo eran. Él, por otra parte, se sentía raro. Era una sensación que nunca antes en su vida había sentido. Por alguna razón, pensó que aquel chico era el joven más guapo que había visto en su vida. «Tienes unos ojos muy bonitos», se escuchó Abby de un momento a otro. No sabía por qué había dicho eso. Simplemente lo dijo. Bésame. Y entonces lo besó. El sabor metálico quedó en la boca de Abraham. Cuando el microbús llegó no comprendió qué había pasado. Lo único que recordaba era haber estado esperando su transporte, no más. El resto del camino solo pensó en lo que decían en las noticias, y también en Giovanni. Pero, ¿quién era Giovanni? Ese nombre había llegado de la nada a su cabeza. Le causaba curiosidad, aunque probablemente ni siquiera tenía mucha importancia. Él simplemente sabía que era un hombre bonito. Giovanni. Después de cenar con María, le propuso algo que ya antes habían platicado, pero que nunca se habían tomado en serio. Ahora, sin embargo, iba a hacerlo. ¿Qué tal si nos cambiamos de departamento?,